un preocupante pronóstico realizó la Organización Mundial de la Salud para el año 2020. En los próximos años, la depresión se va a convertir en la segunda patología con mayor prevalencia del mundo. Y Chile no está ajeno a esta realidad. De hecho, según datos de la OECD, desde 1995 hasta 2009, los suicidios aumentaron en 54,9%. ¿Qué está pasando con la salud mental de los chilenos? Vamos a conversar con el psiquiatra Andrés Herrlein. Él es médico electo de la Academia de Medicina del Instituto de Chile. Doctor Herrlein, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mirna. Doctor, me interesa mucho entender esto porque también cifras ponen a Chile entre los países donde más depresiones o que tienen la mayor prevalencia de depresiones del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está de base en estas cifras, digamos? Ha habido un aumento global, pero también estamos viendo una serie de factores externos que están aumentando la incidencia y la prevalencia de la depresión. En particular tenemos el estrés global, estrés laboral, tenemos los problemas económicos, los problemas sociales, por ejemplo las crisis familiares, crisis conyugales. La soledad que resulta de todo esto son factores que están influyendo fuertemente. ¿Somos una sociedad enferma, doctor, diría usted? Yo diría que no, digamos en términos globales hay ciertas urbes, ciertos centros que están un poquito más afectados por probablemente la mayor carga de estrés y la presión. Sí. O sea, los capitalinos desde ya, los santiaguinos. Doctor, pero hay un dato que me sorprende muchísimo respecto de la influencia que tiene Internet como foco de enfermedades mentales. ¿Cuál es la relación que hay? Se han detectado algunos casos que se han transformado ya en verdaderas adicciones, siendo Internet, ¿no es cierto?, evidentemente un gran aporte a la cultura, pero indudablemente que han habido problemas con algunas personas que permanecen demasiado tiempo conectadas online y desarrollan a veces una dependencia o una adicción y ya pierden la libertad, digamos, de poder vivir sin eso en la realidad. ¿Pero eso no esconde tal vez una patología que ya viene de base? A veces sí, a veces hay deficiencias de comunicación que se suplen con comunicación virtual. Ahora, ¿puede esa irrupción de las comunicaciones virtuales generar temas tan fuertes como una depresión, como trastornos de ansiedad o incluso trastornos de pánico? Hay reportes que señalan que por un lado indudablemente que las comunicaciones virtuales tienen ventajas, Facebook, etcétera, son ejemplos de que hay ventajas, pero también se está observando crecientemente un aislamiento en algún sector de la población, dificultades en la comunicación real, hay mayor propensión a alejarse de ella y efectivamente en algunos casos se observa mayor frecuencia de depresión y ansiedad. Doctor, usted ha dicho también que los cambios en la sociedad chilena han generado también cambios en las enfermedades de carácter mental. Por ejemplo, si antes la histeria era la más prevalente, hoy día lo es la depresión, la adicción al alcohol y las drogas. ¿Qué cambios diría usted que están generando estas situaciones? Probablemente sean las presiones a los que todos nos vemos sometidos. El estrés, ¿no es cierto?, es un factor muy importante, pero no hay que olvidarse también de las crisis, especialmente familiares y conyugales, que son muy relevantes, porque el ser humano no está preparado para vivir absolutamente solo y conectado a través de un mundo virtual. Entonces, ahí evidentemente que los factores protectores lo constituyen las buenas relaciones familiares, las buenas relaciones conyugales, etc. Y por lo tanto me imagino que una separación siempre va a generar un efecto, evidentemente, en términos de la estabilidad emocional de una persona. La separación es uno de los factores de riesgo del suicidio, incluso. Eso está absolutamente identificado. Constituye una presión muy grande para ambos miembros de la pareja y indudablemente que aumenta la depresión y el riesgo de suicidio. Doctor, pero ¿qué razones habría tras el aumento en el suicidio juvenil? 54,6 el total, ¿verdad? Pero dentro de ese porcentaje entiendo que hay una prevalencia muy grande de los jóvenes. Sí, efectivamente, esos datos se han visto en Chile, también se han visto en Argentina, no necesariamente en todos los países del mundo, pero sí en nuestros países ha sido muy marcado esto. Las razones no son del todo claras, pero aparentemente hay dentro de la juventud hay mayor problema resultante de estas crisis institucionales, familiares, laborales, etcétera.
y el nivel de nihilismo, el nivel de soledad y también obviamente el problema de la adicción al alcohol, a las drogas, los excesos en general, que pueden conducir a un aumento del riesgo de suicidio en esas edades. Doctor, si detrás de todas estas situaciones de inestabilidad psicológica, etcétera, hay factores objetivos que no podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de trabajo, el exceso de horas, la presión que existe sobre nosotros para poder alcanzar ciertos, entre comillas, niveles de éxito, la presión por comprar los regalos de Navidad, aunque no tengamos la plata para hacerlo, tenemos que endeudarnos, todo eso nos genera tensión. ¿Cómo podemos sortear todas esas dificultades? Bueno, en el mundo en general lo que se ha tendido a hacer es aumentar la oferta de servicios de salud mental, ¿no es cierto? Es decir, en general los servicios de salud de los países desarrollados están dedicando mucho más presupuesto para salud mental, para estabilizar la salud mental. En nuestro país aproximadamente el 2 a 3% del presupuesto de salud está dedicado a salud mental y eso claramente es insuficiente. O sea que hay que obviamente aumentar la oferta, esa es una cosa bastante clara. Claro, o sea, en el fondo usted está diciendo, ojalá cada vez más santiaguinos y más chilenos pudieran acceder también a una terapia, ¿verdad? A un tratamiento que les permita, porque la gente antiguamente decía, si uno va al psicólogo o al psiquiatra es porque está realmente mal, y sobre todo está loco. Hoy día eso afortunadamente ha ido cambiando, pero sigue siendo muy difícil el acceso. Y sabemos que en todos estos consultorios, digamos, que ofrecen las municipalidades, la atención es mala porque las capacidades son también muy limitadas, ¿no? Así es. Las autoridades están trabajando y están tratando de aumentar e implementar programas de atención, pero efectivamente estamos viendo que comparado con otros países desarrollados, y eso son lo que revelan también los estudios de la OECD, es que nuestro país todavía tiene un atraso en este aspecto. Y mientras tanto, ¿qué recomendación le daría usted a las personas en esta época particular, en estas fechas que son particularmente tensionantes? Yo creo que hay que estar siempre muy consciente que la ansiedad y que el estrés son enemigos muy directos del ser humano en cuanto a su estabilidad, sus capacidades de ser felices. Si estamos hablando de felicidad, entonces nosotros mismos debiéramos partir controlando un poco nuestra agenda, limitando un poco nuestra enorme cantidad de presiones y compromisos y todo lo que eso conlleva, de manera de poder llegar a una noche buena así que realmente sea buena y que efectivamente nos entregue la paz. Bien, doctor Herrlein, queremos agradecer su tiempo con nosotros aquí en CNN Contigo. Muchas gracias. Cerramos estos 30 minutos informativos, ya viene más Sala de Noticias.